¿Cómo le va? Buenas tardes. Esto es El Análisis por aquí por DTV, El Análisis por Diputados Televisión. 29 horas de debate en la Cámara de Diputados para sancionar dos proyectos de ley. El proyecto de ley de bases y el acuerdo fiscal. Nos vamos rápidamente al Salón de los Pasos Perdidos. Allí está Gonzalo Solabarrieta. Gonzalo, buenas tardes. Y dos artículos de la base. Buenas tardes, Fer. Vamos a escuchar al diputado Castillo. Artículos no hay uno a favor de las trabajadoras o los trabajadores, ni uno. Súmele el paquete fiscal, ni uno. Todos beneficios a los grandes empresarios, autobeneficios que se dieron a sí mismos algunos diputados que pagaban bienes personales, 145.000 que bajan una alícuota irrisoria de 0,25, mientras suben en contraprestación el impuesto a la ganancia casi 1,5 millones, 2 millones de laburantes. Tan obsceno fue, tan escandaloso, que cada capítulo que se iba votando uno dice, pero este más escandaloso que el anterior, y sí, más escandaloso. Lo que han hecho con los cambios en la ley de hidrocarburos, votar que el objetivo es la maximización de la renta de las empresas en un producto sí que no es renovable, que pueden poner el precio diferencial que quieran las empresas sin necesidad de garantizar un precio interno, o sea que el Estado no puede regular el precio interno de los hidrocarburos, de los combustibles. Ustedes imagínense que hay una guerra, se va el precio del barril de petróleo a $300, y acá siendo productores no podemos poner un precio más bajo por lo que acaban de votar. Esperemos que la movilización popular impida que estas dos leyes nefastas tengan sanción en el Senado. Son una vergüenza, justo un día antes del 1 de mayo. No han dejado sector de la clase trabajadora sin agraviar, sin meterle la mano en el bolsillo, sin quitarle derechos. Bueno, ahí está la palabra de Miriam Bregman, Nicolás del Caño y del diputado Castillo. Fer, buenas tardes, ahora sí, un saludo más formal. Las primeras palabras después de lo que ha sido este largo, extenso debate para la aprobación no solamente general, sino en particular de la ley de bases y del paquete fiscal que ha propuesto el gobierno de Javier Milei. Bueno, ahí estás, Gonza, rodeado también por los diferentes periodistas parlamentarios que estuvieron realizando la cobertura, y ahí en ese lugar van a empezar a desfilar los representantes de los diferentes bloques. Micrófono abierto para vos, y nos llamás enseguida en cuanto tengas novedades y más declaraciones periodísticas y más balances de lo que fueron estas 29 horas de debate aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Y ahora voy a saludar a mis compañeras que me acompañan en la jornada de hoy. Señorita Meli Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Fer, buenas tardes. Bueno, aquí estamos después de una jornada, como vos bien decías, de 29 horas en las que el Gobierno Nacional ya ve, por lo menos con media sanción, dos proyectos de ley que estaba promoviendo desde el comienzo de su gestión. Podemos decir, hubo un comunicado desde Casa Rosada también agradeciendo a la Cámara de Diputados, ahí con algunas menciones especiales a, sobre todo, los jefes de los bloques de la oposición dialoguista, que fueron los que estuvieron en negociaciones con el oficialismo para alcanzar hoy la aprobación de estos dos proyectos que ahora tendrán su capítulo en el Senado, ¿no? Donde los números están un poco más ajustados para La Libertad Avanza, pero bueno, veremos cómo se replica de alguna manera las votaciones que tuvieron lugar aquí. Ley de bases que había fracasado en el verano, pero que hoy se votó y no se cayó ni un solo artículo. Bueno, con cambio de aires en el otoño llegó la ley de bases para el Gobierno Nacional, por lo menos la sanción en esta Cámara de Diputados de la Nación. Señorita Lourdes López, ¿cómo le va? Estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Fer? Muy bien. Bueno, una jornada de mucho trabajo en la Cámara de Diputados desde ayer bien temprano, cerca del mediodía, sí. Pero comenzó una labor parlamentaria cerca de las 11 de la mañana y se hablaron de muchas cosas, también un poco de este fantasma, se lo puede llamar, de las sesiones extraordinarias donde no pudo darse, donde no pudo avanzar. Era algo que hizo que en este caso el oficialismo junto con la oposición dialoguista tuvieran que sentarse a trabajar fuertemente para poder obtener estos números que se obtuvieron, ¿no? Más allá de las posturas que ahí escuchábamos de Miriam Bregman, del diputado Castillo,
Castillo, del diputado Vilca y también, por supuesto, de algunos miembros de Unión por la Patria que marcaron la diferencia en muchos de los textos, en muchos de los proyectos, en muchos de los artículos, perdón, de cada proyecto. Bueno, finalmente cada uno pudo expresar su opinión y aquí en los números se entiende, ¿no? Bueno, nos vamos a ir rápidamente a nuestro móvil. Ahí nos está llamando Gonzalo. Gonzalo Solabarrieta, adelante nuevamente. En esta jornada es todo el pueblo argentino en su gran mayoría. Una ley bases y un paquete fiscal que genera más problemas a los ya existentes en la República Argentina, carga impositivamente a sectores que no pagaban, como por ejemplo el impuesto a las ganancias. Hay 1,5 millón de trabajadores que van a pagar impuesto a las ganancias. Genera condiciones de muchísima desigualdad con la carga impositiva de los sectores más ricos de la Argentina, y todo lo que se votó aquí no va a traer ninguna solución. En materia social, la quita de la moratoria y la elevación del rango para jubilarse de las mujeres me parece una atrocidad y un retroceso enorme. La quita de la doble indemnización para mujeres que trabajan en casas particulares. Imaginemos una persona que trabaja en una casa particular con un salario muy pequeño, si estuvo trabajando en negro ni siquiera va a tener el derecho a recibir la doble indemnización. Creo que es una ley que no va a generar las grandes inversiones, que quizás era un capítulo que se miraba con esperanza. Quienes creemos en el Estado generando regímenes especiales para atraer inversiones lo vemos bien, vemos desastroso en la poca palanca que hacen sobre los recursos naturales. O sea, se supone que el Estado genera condiciones, da marco jurídico y genera liberación de impuestos a grandes inversiones, pero pone pautas. Que liquiden los dólares en la Argentina para acumular reservas, que generen cadenas de valor para todo el sector de la industria, la UIA, ADIMRA. Son sectores muy fuertes que pasan a estar en una clara competencia desleal. La apertura de importaciones, una pyme para importar un tornillo paga el 17,5% de alícuota y una gran inversión que además llega a través de un blanqueo, o sea, está el blanqueo, el RIGI, no va a pagar impuestos, tiene un marco de 30 años, se la van a poder llevar toda y no se apalanca en ninguna de las formas de cadenas de valor de proveedores, el compre nacional y el atar lo que ya existe en el entramado industrial a esta posibilidad de atraer inversiones. Creo que es un error garrafal. El mercado no resuelve. Y vuelvo a repetir, fuimos muy claros, no es el mercado o el Estado, es el mercado y el Estado lo que van a lograr el desarrollo sostenible de la Argentina, con un Estado inteligente que genere condiciones pero que ponga pautas, porque sin pautas no se beneficia ninguna de las regiones de esta Argentina federal, no se genera trabajo y no se genera desarrollo. Miren, yo no sé si Milei va a lograr el crecimiento de la Argentina, lo que sí sé es que no va a lograr el desarrollo en la Argentina y eso es bien distinto. Podemos crecer, pero podemos crecer con mayor desocupación, con mayor pobreza, con mayor desigualdad, con mayor inequidad y con la destrucción del entramado PYME. O podemos realmente debatir el desarrollo sostenible que necesita la Argentina y eso en esta Cámara hoy no se debatió, ni en las bases, que no son de refundación, y mucho menos en el paquete fiscal. ¿Amenaza la paz social, diputada? No, la paz social bueno, de todos los argentinos que votaron democráticamente. Bueno. Va a hablar ahora el diputado Leandro Bornoloni, vamos a escucharlo, el jefe de bloque de La Libertad Avanza. Vamos a escucharlo. Ahí está. Bueno, diputado, preguntarle, acaba de avanzar con prácticamente todos los artículos. ¿Es una victoria del gobierno luego de lo ocurrido a comienzo de año? La verdad que fue un trabajo desde el 27 de diciembre que estamos trabajando incansablemente para que la ley sea aprobada en el recinto. Se trabajó mucho con los bloques aliados y con todos los diputados. Se trabajó en la explicación de la normativa que vino para que la ley base y punto de partida para la libertad de los argentinos hoy tenga la sanción de los diputados, con mucha alegría porque eso le va a dar la potencia y la herramienta que necesita el presidente Milei para que de ahora en adelante pueda empezar a trabajar por la libertad de los argentinos. ¿Cuál es el beneficio de los trabajadores a partir de ahora? Para poder El beneficio de los trabajadores es total porque es una ley pensada para los trabajadores. Se pensó en los trabajadores y en todos los argentinos que se levantan toda la mañana, un poco en el discurso que yo dije, lo expliqué. Es una ley que le da poder a los argentinos y limita al Estado, achica al Estado y lo hace más eficiente y eficaz. ¿Me da un ejemplo concreto de en qué beneficia a los trabajadores? Un ejemplo concreto. El beneficio de los trabajadores es que se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor
mayor. Hoy sumaron impuestos. Sí, se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor libertad a la hora de generar trabajo. A ver, déjeme que le explique. Si nosotros tenemos un Estado que genera distorsiones en el mercado, genera puestos de trabajo que no van a trabajar, que son ñoquis, y luego de eso le generamos impuestos para que el trabajador los pague, terminamos en los problemas que ya tuvimos con la inflación. Eliminamos... No me dijo un beneficio concreto para los trabajadores hoy. El... Impuestos aumentaron, no sé, por eso digo, un ejemplo concreto en qué se benefició hoy a los trabajadores. Uno solo le pido. Los trabajadores hoy se benefician que el Estado se va a achicar y a la larga van a pagar menos impuestos. Eso. ¿La idea es que se normalice la situación a nivel país? ¿A eso se refiere? Por supuesto, a ver, empezamos con una carga impositiva importante que la tendencia es a bajarla, ¿no? ¿Qué va a pasar en el Senado, diputado? Porque es clave que pase en el Senado. ¿Creen que tienen los votos allí? Se está trabajando para que se empiece a explicar en el Senado a todos los senadores esta ley que se trabajó en el recinto con los diputados. Se trabajó mucho en la explicación de la normativa y se escuchó mucho a todos los diputados para que esta ley pueda tener el... ¿Va a continuar el impuesto a la ganancia, diputado? Sí, pensamos que va a pasar. Obviamente que hicimos una ley para que después pueda ser... ¿Es un beneficio para los trabajadores el impuesto a las ganancias? A ver, los trabajadores, el impuesto a las ganancias es un impuesto que obviamente ningún gobierno, y más un gobierno liberal, quiere poner impuestos. Es una necesidad para normalizar el descalabro que dejó el gobierno anterior. Se está normalizando, se bajó la inflación, se estabilizó el dólar, bajó el riesgo país, aumentaron los bonos, las acciones. Esa es la tendencia que vamos a tener. Obviamente que había descalabro y el presidente aceptó obviamente, el impuesto a la ganancia. Por eso, obviamente que el impuesto a la ganancia no es un impuesto que ningún gobierno quisiera poner, al contrario, más un gobierno como el del presidente Milei es un gobierno que quiere quitar impuestos. ¿Se va a cortar un brazo el presidente ahora? Digo, en la campaña de eliminarlo. Por eso nosotros trabajamos para eliminar impuestos. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Obviamente que este impuesto a las ganancias es un impuesto que el 60% es coparticipable y va a las provincias. Las provincias tienen que hacer el mismo esfuerzo para que tengan el déficit cero como está teniendo el gobierno nacional y se pueda trabajar en equipo tanto la nación como las provincias. ¿Es un mensaje contradictorio? No, es clarito el mensaje que estamos dando. Hay que empezar a trabajar en el déficit cero de todas las provincias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta ahí la palabra del diputado Bornoroni, Gabriel Bornoroni, recordemos, el nuevo jefe de bloque de La Libertad Avanza. Bueno, hemos tenido por ahora la palabra de varios diputados de diferentes bloques respecto a las primeras reflexiones tras este largo y extenso debate. Fer. Bien, Gonza, gracias. Ahí excelente las diferentes opiniones que vamos teniendo, un punto estratégico, ahí está Gonzalo Solaberrieta con nuestro móvil, ahí aguardando. A ver, ahí está, me parece. Preguntarle, volvemos. diputado, ¿qué balance traza a partir de toda esta situación de tantos artículos sensibles que avanzan al Senado? Bueno, más allá de que se dio la primera media sanción en la Cámara de Diputados en lo que respecta al gobierno de Javier Milei, estamos hablando de 4 meses y medio desde que asumió, ¿no? La primera media sanción. El espíritu general del proyecto era exactamente el mismo que se presentó en la tercera semana de diciembre, ¿no? Un proyecto con temas muy densos, muy abarcativos, muy complejos, obligados a tratarle todo en uno con esta modalidad ómnibus, a lo cual se le agregaron 2 elementos que a nuestro criterio complejizaron aún más el debate, ¿no? La reforma laboral dentro de la ley ómnibus y el paquete fiscal, que acuérdense que en su momento lo habían sacado y que ahora incluyó que los trabajadores vuelvan a pagar el impuesto a la ganancia de la 4ª categoría, ¿no? Así que un debate difícil donde nosotros obviamente dejamos muy clara la posición política junto con los diputados de la izquierda, los diputados socialistas y Natalia de la Sota,
fuimos los únicos que mantuvimos a lo largo de toda la sesión una coherencia en el posicionamiento en cada uno de los temas. Somos claramente oposición a la Argentina y lo que buscamos es que detrás de esa posición podamos ir reconstruyendo también un modelo de país a futuro. ¿Exclusión social, Germán, habrá exclusión social? ¿Cómo, perdón? ¿Exclusión social habrá? Es que los proyectos son muy malos, ¿no? Si te pones a pensar, no tiene nada que ver con la posibilidad del crecimiento económico, no tiene nada que ver con la posibilidad de la generación de empleo, al contrario, sigue teniendo esa idea vieja de que si uno flexibiliza las condiciones laborales se crea empleo en la Argentina. Realmente hay que remontarse a los gobiernos de Thatcher y Reagan para encontrarse con esas miradas, ¿no? Y me parece que nosotros dejamos muy claro que queremos otro país y lo dimos con un debate con muchísima altura, con muchísimos argumentos, con muchos fundamentos, no recurriendo a la chicana, permaneciendo en el recinto absolutamente todo el tiempo como corresponden. Ustedes saben que estas sesiones largas son sesiones que muchas veces se tensionan y me parece que a lo largo de todo este tiempo tuvimos una gran performance en el recinto. Obviamente que nos hubiera gustado que esta ley no pase, ¿no? Porque estas leyes son dañinas para los argentinos. Milei le agradeció a los jefes de bloque bueno, que apoyaron esta iniciativa, antes lo había tratado de rata. ¿Cómo se llega hoy a aprobar esto, dar media sanción, que el presidente felicite a los otros bloques? ¿Cómo ve la votación, por ejemplo, la UCR, digamos que es más progresista en este sentido? Bueno, ustedes saben que yo trato de pontificar lo menos posible sobre la vida de los otros bloques. Está claro que tenían armado un esquema de trabajo parlamentario más sólido que el que tuvieron a finales de enero y a principios de febrero, donde pudieron efectivamente llevar al recinto el marco de acuerdo que habían logrado en las comisiones y eso fue lo que le permitió aprobarlo. Me quedo con el sinsabor de sectores que efectivamente uno esperaba que a la hora de hablar de temas trascendentes, como la cuestión de los derechos laborales, como la cuestión del impuesto a las ganancias, la cuestión del monotributo, la rebaja en bienes personales, sin hacer nombre, ustedes saben que hay gente que acá cree realmente en que es necesario que tengamos una mirada distributiva, que tengamos una mirada de justicia social, que tengamos una mirada de la inclusión social. Ahí me engancho en lo que recién decían, ¿no? Me parece que lo importante es que nosotros dejamos prefijada nuestra posición política, que nosotros dijimos claramente dónde estamos parados, y después el resto tendrá que dar explicaciones por qué aprobó todo esto. Germán, ¿qué cree que va a pasar en la Cámara Alta, en el Senado? De llamar a movilizar, ¿le parece que es momento de llamar a movilizar, de convocar, como sucedió con la movilización de las universidades públicas? Bueno, pero tenemos mañana 1 de mayo, Día de los Trabajadores, con movilización, tenemos el paro del 9 de mayo convocado por la CGT, venimos de una magnífica convocatoria de la comunidad estudiantil la semana pasada y me parece que es importante que nosotros... Pero es imposible, por eso. Germán, ¿qué cree que va a suceder en el Senado? Pero te decía que me parece que retomo para que les sirva, digamos, ¿no? Después de la convocatoria de la semana pasada con la comunidad estudiantil, en vistas a lo que mañana va a suceder por el 1 de mayo, el paro del próximo 9 de mayo, si algo nosotros estamos dejando en claro es que hay una fuerte presencia en las calles a nivel de resistencia, de protesta a la política o contra la política económica de Javier Milei y un trabajo muy articulado en el recinto para que quede expresado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado la posición nuestra. ¿Cómo renuncia a conflictividad social, diputado? La Cámara Alta. Bueno, a ver, dos cosas. Sabés que trato de adelantar lo menos posible el movimiento en el Senado, serán nuestros compañeros y compañeras de bloque, ojalá que tengan en esto alguna posibilidad más de la que yo tuve, ojalá que ellos puedan frenar esta... No, pero jamás hablo yo de esas cosas, sabés que soy muy respetuoso en el funcionamiento de cada una de las cámaras, obviamente ahí están José Mayán, Anabel, Juliana, que tienen una amplia experiencia para llevar adelante todo esto. Respecto, por acá atrás escuchaba algo respecto a la conflictividad social, ¿no? Sí. Si uno mira hoy, por ejemplo, todo lo que está pasando en los puertos del Gran Rosario, ¿no? Ha afectado severamente los trabajadores porque van a volver a pagar ganancias. Si uno ve todo lo que está sucediendo con las industrias que cierran, con los comercios que cierran, con los alquileres que no alcanzan,
con las tarifas que aumentan. Me parece que hay una situación cada vez más de zozobra en la población y soy sincero, nada de lo que se votó acá, ni en la ley de bases, ni en el paquete fiscal, ayudaron en lo más mínimo a que la gente pueda vivir un poquito mejor. ¿Decías que esperás que el bloque de senadores de Unión por la Patria frene entonces esta media sanción? Y es la máxima aspiración, que puedan hacer lo que yo no pude hacer acá. Somos compañeros, somos un equipo de trabajo y ojalá que ellos tengan más elementos que yo para lograr el objetivo. ¿No se sorprendieron de que se haya aprobado todo en particular y en general, en particular sobre todo? ¿Perdón? Si se sorprendieron de la aprobación en todos los particulares. No me sorprendió, me parece que en ningún momento de esta sesión, ustedes saben que estas sesiones largas tienen una complejidad respecto a los posicionamientos en los distintos temas, y me parece que en todo momento estuvieron muy ordenados y muy firmes en los posicionamientos, así que era lógico que termine como terminó. Muchas gracias. No, saludos muchachos. Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria, que dejó sus palabras. Seguramente miro para los costados porque estoy viendo a ver quién viene. Está muy cerquita José Luis Espert, así que Fer, estamos atentos a ida y vuelta. Bueno, ahí está, Gonza, perfecto. Enseguida vamos a tener la palabra de José Luis Espert, uno de los protagonistas que tuvo esta sesión. Sí, Martín Mena, el presidente de la Cámara, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así es, Espert, bueno, fue el miembro informante durante el proyecto y la votación en particular del paquete fiscal, mientras que en la ley de bases, una votación en particular que fue un poco más compleja, porque además no fue por títulos, sino por capítulos, duró 4 horas y media esa votación. Allí el miembro informante fue Santiago Santurio, quien, bueno, debutó como presidente de la Comisión de Legislación General, reemplazando justamente a Gabriel Bornoroni, el jefe hoy por hoy del Bloque de la Libertad Avanza. Santurio tuvo un rol de rechazar muchas modificaciones que eran propuestas por la oposición, pero sí hubo un capítulo que se sumó justamente casi en el final de la ley de bases, que tiene que ver con los impuestos internos al tabaco para igualar las cargas impositivas de las tabacaleras. Eso, bueno, fue promovido por la oposición dialoguista, justamente la oposición que fue la que más colaboró para que este proyecto pudiera tener media sanción. Bueno, ahí está. Vamos a ver el momento en el cual se aprobó, ya después de varias horas de debate, se aprobó en general el proyecto de ley de bases. Primer proyecto que se puso a consideración, después más tarde se votó y se aprobó el acuerdo fiscal, pero la votación del proyecto de ley de bases, Martín Menem, presidente de la Cámara, lo puso a votación de esta manera. Les pido por favor a los diputados presentes que se vayan logueando, que no aparecen todos logueados, a los efectos de poder votar. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Bueno, ahí estaba el resultado. Es 142 votos afirmativos, 106 votos por la negativa, 5 abstenciones, números casi similares con lo que sucedió en el pasado mes de febrero. Exactamente. Mira, tengo rápido acá quienes votaron en este caso. De los 142, 8 de Innovación Federal, 3 del Bloque Independencia, 2 de Buenos Aires Libre, 22 de Producción y Trabajo, 41 diputados de la Libertad Avanza, 37 del PRO, en este caso que son los que siempre acompañan, 32 de la UCR, que ellos, recordemos que antemano el PRO avisó que iba a acompañar en todas las medidas, que no iba a haber ningún tipo de disidencias, lo hizo a partir de un comunicado el día viernes. 32 de la UCR, 18 de Hacemos Coalición Federal. Luego la diputada Paulo Modeo de Creo, también el diputado Osvaldo Lancafilo del MPN y José Luis Garrido por Santa Cruz. Ahí están los votos entonces a favor del proyecto de ley de base. 142. Perfecto, los 142 votos. ¿Qué decía Gabriel Bornoroni, presidente del Bloque de la Libertad Avanza? Me parece importante decir algunas cosas. El objetivo de esta ley es hacer una reforma del Estado. Gracias a las delegaciones que vamos a realizarle al presidente Milei, vamos a construir un Estado más ágil y eficiente. Se van a eliminar trabas burocráticas que asfixian a la economía. Se van a dejar
y disolver organismos que ya no cumplen las funciones relevantes. Todo esto servirá para terminar con el estado elefante que tenemos en la Argentina. Esta ley es de los argentinos de a pie, de los que miraron durante años el Congreso y sintieron que se le estaba dando la espalda. Hoy le vamos a dejar de dar la espalda a los argentinos, a los que trabajan todos los días, a los que se levantan temprano para pagar los impuestos. Es nuestra responsabilidad aprobar esta ley para darle al presidente Milei las herramientas que necesita, y está a la vista que la economía empezó a mejorar. Ya tenemos superávit, se estabilizó el dólar, bajó la inflación, bajó el riesgo país, aumentaron los bonos, aumentaron las acciones. Fundamentalmente, los argentinos nos están mirando y esperan que aprobemos la ley que envió el presidente Milei a este Congreso. Sigamos caminando hacia una Argentina más libre y próspera. Sigamos caminando por el camino que nos marca el presidente Milei. Bueno, ahí estaba Gabriel Bornoroni, presidente de la bancada de La Libertad Avanza. Teníamos detalle de los votos a favor, los 142 votos a favor de la ley de bases. Lourdes, ¿los votos en contra? Hay que hablar un poco de los votos en contra y de las abstenciones. En este caso, en contra estuvieron los 97 de los 99 miembros del bloque de la Unión por la Patria, más los 5 de la izquierda, que ustedes ya saben y que por supuesto que en sus discursos hicieron referencia a que no iban a estar de acuerdo en absolutamente nada. Por otro lado, Sergio Acevedo de Por Santa Cruz, Pablo Juliano y Facundo Manes de Hacemos Coalición, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer también votaron en contra. Mientras que los ausentes fueron 2 de Unión por la Patria, José Gómez y Guillermo Snopek, y por el otro lado de Hacemos Coalición Federal, Jorge Ávila. Bueno, volvemos nuevamente al Salón de los Pasos Perdidos. Gonzalo. Protagonista de nada. Creo que el protagonista hoy fue el pueblo argentino, que nos manda a nosotros los diputados a que trabajemos para el pueblo argentino. Y en primer lugar le quiero decir gracias al pueblo argentino, gracias a los ciudadanos por la paciencia que tienen de seguir bancando este proceso de transformación y de ajuste inicial para evitar crisis mayores como las cuales nos llevaba el kirchnerismo. Así que en primer lugar gracias. En segundo lugar, repito, no soy protagonista de nada, sino que fue el pueblo argentino a través nuestro, que somos los representantes, que hemos votado una ley bases que tiene un pequeño ladrillito para comenzar a hacer una reforma laboral que le sirva a los trabajadores y a los empresarios que los contratan, porque no hay trabajo sin empresarios, y que de a poquito empiece a ir contra los privilegios de los sindicalistas. Y en segundo lugar, hemos votado un paquete fiscal que empieza a darle también algo de razonabilidad al sistema impositivo de Argentina. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia, por ejemplo, con la transparencia fiscal, ahora la gente los comerciantes van a estar obligados a presentar en la factura cuánto es de impuesto y cuánto es del producto también, porque es importante que la gente empiece a tener conciencia de cuánto le cobran sobre los bienes que consumen de impuestos, ¿no? Así que creo que el pueblo fue protagonista y me alegro por él. ¿Empieza a cambiar la Argentina a partir de hoy con esta media sanción de la ley de base? Perdón. Si empieza a cambiar la Argentina a partir de hoy con esta media sanción. A ver, la Argentina está cambiando de manera significativa por el bien de la gente desde que asumió el presidente Milei. Estamos derrumbando la tasa de inflación solamente a 4 meses de haber asumido. Estamos haciendo déficit cero del primer día, el Banco Central ha vuelto a comprar reservas, el riesgo país ya se ha derrumbado, las acciones argentinas vuelan por el mundo, la verdad. El cambio que por ahora es en materia financiera e inflacionaria es extraordinario. De a poquito se va a empezar a sentir. Un momento, de a poquito. Mientras le contesto a él, te voy a contestar a vos también, fíjate. Ahora, llegado a este punto, como consecuencia que estamos derrumbando la tasa de inflación, la actividad económica empieza de a poquito a reaccionar, junto con ella van a reaccionar el empleo y los salarios reales. Así que de a poquito la gente en el segundo semestre, en la segunda parte del año, va a empezar a ver la luz al final del túnel, como no podía ocurrir de otra manera, porque lo único que estamos haciendo desde el gobierno del presidente Milei es hacer las cosas que se hacen en los países normales, razonables, que es, la inflación es un problema monetario, dejemos de emitir. Para dejar de emitir,
subir, no tiene que haber más déficit. Y por primera vez en 40 años, el 40% de la baja del gasto público lo está haciendo la corporación política. ¿Habla de plan económico o habla de la ley? Usted habla de una recuperación, un crecimiento, pero ¿esto se está viendo con el plan de gobierno o con lo que se acaba de aprobar? Yo creo que lo que se acaba de aprobar va a ayudar y mucho a bajar la tasa de inflación, en ayudar a la recuperación económica, a ayudar a la recuperación del empleo, a ayudar a la recuperación de los salarios reales. ¿Qué serían los salarios reales, José Luis? Los salarios reales es el poder de compra que tienen los salarios de la gente. Aniquilando la tasa de inflación, como lo estamos haciendo, es la condición necesaria y no suficiente para que los salarios reales crezcan. Luego hace falta también otras condiciones necesarias. Nunca hay ninguna suficiente. Una de las condiciones necesarias y no suficientes es que la economía empiece a crecer. Y la economía, de a poquito, está empezando a encontrar su piso y de a poquito va a empezar a crecer. Continuar el impuesto a las ganancias. A ver, tenemos que empezar a hacer una suerte de evangelización acá en Argentina. La Libertad Avanza y el presidente Milei, como el gran representante de la Libertad Avanza, lo que quiere es que Argentina sea un país normal. En Argentina lamentablemente se ha normalizado la anormalidad en todo. Y parte de esa anormalidad es que en Argentina se cobran impuestos al comercio exterior que no se cobran en ningún lugar del mundo, como los derechos de exportación. Nos revientan impuestos con las cosas que consumimos. ¿Ustedes vieron lo caro que es todo? En parte todo es caro como consecuencia que la política cobarde hasta ahora nos revienta impuestos por el lado de lo que consumimos, pero queda bien con nosotros no cobrándonos impuestos a la ganancia. Nosotros lo que queremos hacer, chicos, ustedes me hacen una pregunta y yo les respondo. No voy a escuchar ninguna pregunta más hasta que no le responda. Con todo respeto, por respeto a ustedes, a cada uno que me pregunta. Y nosotros lo que queremos cambiar es completamente esta morfidad del sistema impositivo de Argentina. Que nos empiecen a discriminar cuánto nos cobran de impuestos adentro de las cosas que consumimos. Algún día bajar la imposición que hay sobre el consumo y que la política pague el costo político de cobrarnos impuestos a la ganancia, de meternos la mano en el bolsillo que es el impuesto a las ganancias. Para esto mañana la CGT va a salir a la calle y se prevé un paro general. El lunes también va a haber un paro total de transporte. Mire, le digo, ya que tengo tantas cámaras, a todos los miembros de la CGT y le invito a cualquier debate en cualquier medio, son unos caraduras, son sindigarcas, porque si tuvieran alguna conexión con los laburantes que dicen representar, serían los primeros monetaristas de la Argentina, porque la inflación es un fenómeno monetario y jamás le preocupó a ningún sindicalista en Argentina el equilibrio de las cuentas públicas. Segundo tema, si realmente fueran defensores de los derechos de los trabajadores, además de ser los primeros monetaristas, estarían ellos rogando por una reforma laboral. ¿Por qué? Porque hoy hay 8 millones de trabajadores, la mitad de la clase trabajadora de Argentina, que está completamente precarizada con estas leyes laborales. Ninguno tiene, de los que trabajan en negro, vacaciones, aguinaldo, medicina y previsional. Sin embargo, todas esas cosas las hacemos desde la política, desde el gobierno del presidente Javier Milei. José Luis, ¿cómo? Habla mucho de los trabajadores. ¿Usted cree que mejoró la economía del trabajador teniendo en cuenta que se incrementaron las tarifas, los servicios públicos, también el transporte, ahora el impuesto a las ganancias? ¿Cree que está mejor realmente el trabajador? Yo no tengo la menor duda que el trabajador está muy bien comparado con lo que hubiera ocurrido si no hiciéramos todo esto. Porque Argentina... Usted me deja responderle cada vez que me pregunta. Yo le contesto todas las preguntas que ustedes me hacen. Ahora, si usted me interrumpe cuando yo empiezo a responderle, es difícil físicamente que yo le pueda contestar alguna pregunta. Siempre va a estar insatisfecho. Entonces usted me dice si este gobierno ha hecho algo por los trabajadores, pero por supuesto que ha hecho algo por los trabajadores. En primer lugar, yo entiendo que no se vea, hasta yo me costaría verlo si no fuera economista. Evitamos una gran crisis que era una crisis hiperinflacionaria y eso sin costo nunca ocurre. Entonces yo por eso le digo, cada vez que hablo, le agradezco mucho a la gente la comprensión y la paciencia que nos tiene, no en vano el presidente Milei no para de subir una imagen en el medio de este ajuste. Entonces a los trabajadores, ¿qué le estamos dando? ¿Y qué nos damos a nosotros mismos? Terminar con la inflación que demuele nuestros ingresos y demuele la capacidad que consigamos trabajo. ¿Por qué? Porque la inflación demuele el capital de trabajo de las pymes y los comercios y por eso las pymes y los comercios se funden. Admito, sí, como usted bien señala, que en el medio de aniquilar a la tasa de inflación, en paralelo estamos subiendo las tarifas. Con respecto al impuesto a las ganancias, lo único que estamos haciendo es revertir la aniquilación del impuesto a las ganancias que
que se hizo en septiembre del año pasado. Pero no estamos haciendo que todo el mundo pague más impuesto a la ganancia. Simplemente aquellos que salieron del impuesto a la ganancia del año pasado, cerca de 800.000 personas, de 10 millones de trabajadores, ahora vuelvan a pagar ganancia y menos de lo que pagaban antes de la anterior reforma, porque hemos ensanchado las escalas. José Luis, ¿a qué le... Cuando dicen que tienen las automotrices, sobre todo, que tienen que suspender personal? A ver, la economía está cayendo comparado contra el año pasado, sin duda que está cayendo. Ahora, está empezando a recuperarse comparado con cómo veníamos en el año. Y con respecto a los automotrices, cosa que vale también para los que hacen textiles, para la medicina prepaga, bajen los precios, querido. Un auto sale como un transatlántico acá, una bombacha como un BMW. La medicina prepaga, todos se colusionaron para rompernos el traste con lo que nos cobran con la cuota de mensual. Que bajen los precios. O lo único que va a bajar acá son los salarios reales de los trabajadores. No, tienen que bajar los precios de los empresarios también. José Luis, ¿a qué le adjudica este fortalecimiento, esta solidificación del bloque de la Libertad Avanza en el Congreso, siendo que es un partido que hace poco tiempo está en la política? No, yo primero le agradezco muchísimo al PRO, que son los grandes aliados que nosotros tenemos, ya desde el punto de vista estratégico estructural. Después le agradezco también a la coalición cívica, al interbloque Hacemos Cambio Federal, a todos el resto de lo que nos han acompañado, porque hoy sacamos en promedio 135 votos en bases por cada capítulo y por cada título en el paquete fiscal sacamos 140, así que primero gracias al PRO y al resto de los que nos acompañaron. Y la Libertad Avanza, bueno, obviamente se hace camino al andar y nosotros hemos aprendido que una ley tan grande como fue la ley bases, tan grande como fue el paquete fiscal, había que trabajarla artículo por artículo y no pasar un nuevo artículo en la discusión con los bloques amigos hasta no tener los votos asegurados para el otro artículo. Así es que, fíjense el resultado, como dice el refrán, entrenamiento duro, combate fácil, y nosotros trabajamos mucho puertas adentro con los bloques aliados, artículo por artículo, y hoy logramos una aprobación de todos los capítulos en bases y de todos los títulos en el paquete fiscal. Por último, ¿cómo quedó el impuesto del tabaco, que generó bastante polémica? No, el impuesto tabaco quedó con una redacción que propuso la coalición cívica. Así que quedó con una redacción bastante similar a la original del Poder Ejecutivo. ¿Hay temor en el Senado, diputado? Acabo de terminar casi 48 horas sin parar y usted me pregunta por el Senado. ¿Me permite que frote la lámpara y se lo contesto la semana que viene? Eso porque dudas, entonces. No, yo digo, froto la lámpara y vuelvo. Chao, chicos. Muchas gracias. La palabra del diputado. La palabra del diputado, que es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda aquí en la Cámara de Diputados y obviamente tiene un protagonismo que es lógico. Muy bien, gracias Gonza, excelente el trabajo de Gonzalo Solaberrieta ahí en el Salón de los Pasos Perdidos, teniendo las repercusiones, las opiniones, todas las voces por aquí por Diputados Televisión. Le ponemos punto final al análisis de la jornada de hoy. Meli, gracias. Gracias, Fer. Lourdes, gracias. Gracias, Fer, hasta mañana. A usted también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis por aquí por DTV y nos reencontramos.